Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles o también conocido como método clásico, específicamente en el dimensionamiento y o verificación de elementos de madera trabajando a flexocompresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de una escalera de 2,5 metros de altura en que se nos pide dimensionar la viga longitudinal, llamada comúnmente limón. De acuerdo al enunciado, las cargas que se deben considerar en el dimensionamiento corresponden a sobrecargas puntuales actuando en 3 huellas de la escalera, equidistantes tal como se aprecia en la figura. Se entiende entonces que sobre la escalera es esperable que simultáneamente no se paren más de 3 personas de 100 kilogramos fuerza cada una. Las cargas puntuales deben ser descompuestas en una fuerza paralela a la directriz de la viga, que origina esfuerzos axiales de compresión, y una fuerza normal o perpendicular al eje longitudinal de la viga, que origina esfuerzos de flexión y corte. Por lo tanto, el limón debe ser dimensionado a flexocompresión y verificado a corte. Fíjense bien, la dimensión en proyección horizontal de la escalera es igual a 3 metros. Si aplicamos la función trigonométrica de tangente, tenemos que tangente de alfa será igual al cateto opuesto, que es 2,50 metros, dividido por el cateto adyacente, que es 3 metros. Esto implica que el ángulo alfa, el ángulo de la escalera, es igual a 39,8 grados. Comencemos con la determinación de las cargas puntuales. Tenemos, de acuerdo a la figura, que la carga vertical, la carga gravitacional, es igual a 100 kilos. Ahora bien, la escalera está compuesta por 2 vigas de iguales características. Por lo tanto, la carga P será la mitad de la carga total. En este caso, cada persona pesa 100 kilogramos fuerza, dividido en 2, repito, porque son 2 limones, eso da que la carga P es igual a 50 kilogramos fuerza. Vamos ahora a la proyección de la fuerza P en X e Y, entendiendo que P sub X es la fuerza normal o perpendicular a la barra, tal como se muestra acá en la figura, y P sub Y es la fuerza paralela a la barra. Recordemos, el ángulo alfa, que es el ángulo de la escalera, ya lo habíamos determinado y su valor es 39,8 grados. Fíjense bien, si este ángulo es 39,8, al hacer la proyección de fuerzas y dibujar este triángulo rectángulo, también es alfa este ángulo. Por lo tanto, este ángulo es también 39,8. Es cosa de hacer un análisis de ángulos complementarios. Tenemos entonces que seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Nosotros conocemos el valor de P, que es 50 kilogramos fuerza. Despejamos de esta fórmula entonces P sub I, que nos da 32,0 kilogramos fuerza. Por otra parte, coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido por la hipotenusa. En este caso, tenemos que, conocido P, que es igual a 50, despejamos P sub X y nos da que P sub X es 38,4 kilogramos fuerza. En resumen, las fuerzas que actúan en el limón son las siguientes. P sub I igual 32,0 kilogramos fuerza y P sub X igual a 38,4 kilogramos fuerza. Para comenzar, ya que de acuerdo al enunciado se nos pide dimensionar, vamos a probar con una viga 2x4 pulgadas, que aproximadamente es una viga de 5 por 10 centímetros.
Recordemos que el encargo concreto aquí es verificar la viga limón a flexocompresión, es decir, verificar que se cumpla con esta ecuación. Además, una vez determinado que la viga cumple, se debe verificar además los esfuerzos de corte. Comencemos entonces por el análisis a compresión axial, es decir, por el cálculo del factor de utilización en compresión. Para ello, lo primero que tenemos que determinar cuál es el máximo esfuerzo axial de compresión que actúa en la viga. Fíjense bien, acá tenemos un apoyo fijo, acá tenemos el apoyo deslizante. A medida que nosotros vamos bajando, las cargas se van acumulando. Por lo tanto, el esfuerzo axial máximo se produce en este tramo y su valor es 3 P sub I. Es decir, la carga axial será 3 por P sub I, que es 32, nos da que P sub P, que es la carga total de compresión, la carga máxima de compresión que se produce en la viga limón, es igual a 96 kilogramos fuerza. Determinemos entonces la tensión de trabajo en compresión axial. Será la carga axial dividido por el área. En este caso, el área de la sección de la viga seleccionada es 5 por 10, es decir, 50 centímetros cuadrados. Eso nos da una tensión de trabajo en compresión axial en el tramo más desfavorable igual a 1,92 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Antes de proseguir con el análisis del factor de utilización en compresión axial, veamos el valor del momento flector. Previo a ello, fíjense bien, debemos determinar la longitud de la viga en horizontal. Para eso nos volvemos a apoyar en la figura. Recordemos, la proyección en horizontal de la viga es igual a 3 metros, la altura es 2,5 metros, el ángulo es 39,8. Veamos entonces cuánto vale el largo de la viga limón. En este caso lo que haremos será aplicar coseno. Coseno de 39,8 es igual al cateto adyacente, que son 3 metros, dividido por la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Despejando tenemos que la longitud de la viga en horizontal es igual a 3,905 metros. Determinemos entonces el momento flector, pero previo a ello debemos determinar las reacciones. En este caso, fíjense bien, tanto R sub I como R sub D será igual a 3 P sub X dividido en 2. Por lo tanto, R sub D es igual, repito, 3 por P sub X dividido en 2 porque son dos apoyos. Esto implica, conocido P sub X igual a 38,4, que R sub D y R sub I es igual a 57,6 kilogramos fuerza. Fíjense bien, respecto del eje Y hay simetría, por eso que las reacciones son en este caso iguales. Conocido el valor de R sub D, podemos plantear la ecuación de momento en centro de vano. Se entiende de manera inmediata, se concluye de manera inmediata que el momento flector crítico en esta viga, que tiene 3 cargas puntuales, viga que es simétrica, se produce en la sección de centro de vano. Por lo tanto, es en este punto donde debemos calcular el momento flector. Por lo tanto, tenemos, recordemos, R sub D por este brazo, que es la mitad de 390,5, es decir, 195. Eso nos da un momento flector que respecto a este punto gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Menos, fíjense bien, P sub X por este brazo. ¿Por qué menos? Porque origina un momento flector en sentido contrario. Entonces será menos P sub X por esta distancia, que es la cuarta parte de la dimensión de la viga, es decir, 97,6. Eso nos da un momento flector en la sección de centro de vano igual a 7.484 kilogramos fuerza por centímetro. Determinado el momento flector, estamos en condiciones de calcular ahora la tensión de trabajo en flexión.
Para ello aplicaremos la fórmula de Navier, que dice que la tensión de trabajo es igual al momento por V, que es la distancia desde el centro de gravedad al punto donde yo quiero calcular la tensión, dividido por la inercia, que en este caso corresponde a la inercia en el eje X, es decir, la inercia en el eje fuerte. Es en ese plano en que está actuando el momento flector. Por lo tanto, previo a determinar la tensión de trabajo en flexión, veamos el valor de la inercia en X, es decir, la inercia en el eje fuerte. Será BH cubo dividido en 12, esto es 5 por 10 al cubo dividido en 12, nos da que la inercia es igual a 416,7 centímetros a la cuarta. Luego la tensión de trabajo será entonces el momento, que es 7.484 kilogramos fuerza por centímetro, por V, que es la distancia desde el eje neutro a la fibra más comprimida. En este caso tenemos 10 centímetros, la fibra neutra está justo en la mitad, por lo tanto V es H medio, que en este caso, repito, es 5 centímetros. Dividido por la inercia, que acabamos de calcular, 416,7, eso nos da que la tensión de trabajo en flexión simple es igual a 89,8 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Aprovechemos de calcular de forma inmediata la tensión de trabajo a corte. Recordemos la fórmula de Jurafsky particularizada a secciones rectangulares. 1.5 por el esfuerzo cortante dividido por las dimensiones de la sección. En este caso tenemos 1.5 por el esfuerzo de corte, que es la reacción izquierda o reacción derecha, que en este caso es 57,6 kilogramos fuerza, dividido por las dimensiones de la sección, que es 5 por 10. Por lo tanto, la tensión de trabajo a corte será igual a 1.73 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. En resumen, tenemos lo siguiente, fíjense bien. Tensión de trabajo en compresión paralela a la fibra, 1.92 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Tensión de trabajo a flexión simple, 89,8 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y tensión de trabajo a corte igual a 1,73 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos ahora en condición de retomar el cálculo del factor de utilización en compresión axial y el factor de utilización en flexión simple para ver si la pieza verifica a flexo-compresión. Para ello, el siguiente paso es la determinación de las tensiones de diseño. Para partir, comenzaremos por compresión axial. La tensión de diseño en compresión axial, considerando el riesgo de inestabilidad, será igual a la tensión de diseño, que se nos entrega en el enunciado, multiplicado por casus lambda, que es el factor de esbeltez, que busca reconocer el menor o mayor riesgo de que la pieza falle por inestabilidad. En este caso, la tensión de diseño, de acuerdo al enunciado, es igual a 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Casus lambda, recordemos, se calcula con esta fórmula, A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B. Lógicamente, tanto A como B son valores auxiliares que veremos a continuación cómo se determinan. Una consideración importante. Para la determinación del factor de utilización en compresión, asumiremos compresión uniforme en toda la pieza y que las huellas restringen el desplazamiento lateral de la viga en el eje débil. Es decir, no solamente se está produciendo aquí la compresión máxima, sino que estamos considerando, ¿no es cierto?, a modo de supuesto, de que en toda la viga la compresión es uniforme y constante. Además, las huellas, que son aproximadamente 15 a lo largo de toda la viga, restringen el desplazamiento lateral en el eje débil de la viga limón. Para determinar casus lambda, en primer lugar debemos calcular la esbeltez tanto en el eje débil como en el eje fuerte de la pieza. Comencemos con el eje débil. Previo a ello, debemos determinar el radio de giro, que en este caso es el radio de giro mínimo. Recordemos, es la inercia dividido por el área, raíz cuadrada. En este caso, como es el radio de giro mínimo, B pasa a ser H,
y h pasa a ser b. Por lo tanto, reemplazando tenemos que el ancho de la pieza, en este caso es 10, y la altura es 5. Al cubo divido en 12, divido por las dimensiones de la sección, que es 5 por 10, raíz cuadrada nos da que el radio de giro mínimo es 1.44 centímetros. Calculado el radio de giro mínimo, veamos el cálculo de la esbeltez. Fíjense bien, recordemos, la esbeltez es igual al largo de la pieza multiplicado por un factor de luz efectiva dividido por, en este caso, el radio de giro mínimo. Fíjense bien, ¿por qué la longitud es 390.5 dividido en 16? Porque se asume que a lo largo de la escalera son 15 peldaños, por lo tanto tenemos 16 espacios, por lo tanto la longitud afecta a pandeo en el eje débil es 390.5 dividido en 16. Recordemos que los peldaños restringen la deformación lateral en el eje débil. Por K, ¿no es cierto? Este es un elemento biarticulado, K es igual a 1, dividido por el radio de giro mínimo que es 1.44. Eso nos da una esbeltez en el eje débil igual a 16.9. Vamos ahora a la esbeltez en el eje fuerte. Para ello calculamos el radio de giro de dicha sección. En este caso B es B y H es H. Por lo tanto será 5 por 10 al cubo dividido en 12 por las dimensiones de la sección. Esto nos da que el radio de giro en el eje fuerte es igual a 2,89 centímetros. Calculemos entonces la esbeltez del eje fuerte. En este caso será igual a L, que en este caso L es 390.5, porque en el eje fuerte la pieza no tiene restringida la deformación lateral. Por lo tanto, se considera la longitud total. Pieza biarticulada igual 1, dividido en el radio de giro, 2.89, nos da que la esbeltez del eje fuerte es igual a 135.1. Esto significa, si comparamos ambas esbelteces, que la esbeltez crítica de la viga limón es igual a 135.1. Es decir, la pieza de fallar por inestabilidad lo hará según su eje fuerte. Por lo tanto, es ese eje, es esa esbeltez la que nosotros debemos considerar en los cálculos. Determinada la esbeltez crítica, 135.1, continuemos con el cálculo de casus lambda. Para ello, debemos calcular el siguiente valor auxiliar. F sub CE igual a 3.6 por el módulo de elasticidad de la madera de diseño dividido por la esbeltez al cuadrado. Recordemos que todas estas expresiones matemáticas, todas estas fórmulas, están contenidas en la norma de diseño estructural de madera número 1198. Norma chilena, norma NSH 1198. Tenemos entonces 3.6 por el módulo de elasticidad de diseño, que de acuerdo al enunciado es 105.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por la esbeltez, que es 135.1 al cuadrado, nos da que F sub CE es 20.71 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El valor de B será entonces F sub CE dividido por una constante de proporcionalidad, que en este caso es igual a 0,85, por F sub CP de diseño, que de acuerdo al enunciado es 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esto nos da que el valor de la variable auxiliar B es igual a 0,294. Finalmente, el valor de la variable auxiliar A es igual a F sub CE dividido por F sub CP de diseño por 1 más esbeltez dividido en 200, todo ese resultado más 1 dividido en 2 por la constante de proporcionalidad. Si nosotros reemplazamos, F sub C es 20.71, F sub CP de diseño es 83, lambda es 135.1, C es 0,85, nos da que el valor de A es igual a 0,83. Estamos ahora en condiciones de calcular casus lambda, que recordemos es A menos la raíz cuadrada de A cuadrado menos B. A
es 0,83 y B es 0,294. Eso nos da finalmente que casus lambda es igual a 0,20. Calculemos ahora la tensión de diseño considerando el riesgo de inestabilidad. Será igual a la tensión de diseño, que es 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, por casus lambda, que es 0,2. Eso nos da la tensión de diseño final, igual a 16,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Estamos entonces en condiciones de calcular el factor de utilización en compresión, que es, recordemos, la tensión de trabajo en compresión axial dividido por la tensión de diseño. En este caso, recordemos 1,92 dividido por 16,6. Ese resultado al cuadrado nos da igual a 0,013, que es menor que 1. Por lo tanto, en principio, la pieza verifica al menos a compresión axial. Tenemos del orden de un 98,7% para resistir la flexión que actúa simultáneamente con la compresión. Veamos entonces si la pieza finalmente verifica a flexocompresión. Calculemos el factor de utilización en flexión simple. Tenemos que lo primero es que la tensión de diseño que nosotros debemos determinar es la correspondiente al canto comprimido, porque lo que estamos haciendo es verificar la pieza a flexocompresión. Esta es la fórmula para determinar la tensión de diseño del canto comprimido, es decir, la tensión admisible a flexión simple, corregida por casus H, por casus D, por casus C y por casus lambda V. Este es el factor de riesgo de pandeo lateral torsional, trabajo conjunto, duración de la carga y factor de corrección por humedad. De acuerdo al enunciado, recordemos, F sub F por casus H por casus D es la tensión de diseño que se nos entrega en dicho enunciado. Casus C no aplica porque para que aplique trabajo conjunto deben ser al menos 3 elementos paralelos. En este caso solamente tenemos 2. Por lo tanto, no aplica corrección por trabajo conjunto. Por otra parte, fíjense bien, como la altura dividido por el ancho de la sección es menor que 4, casus lambda V es igual a 1, es decir, no existe riesgo de pandeo lateral. ¿Por qué el límite es 4? Porque en este caso está restringido el desplazamiento y el giro en los extremos de la viga limón. Recordemos, la altura de la pieza es 10, el ancho es 5, por lo tanto este cociente es 2. Claramente menor que 4, por lo tanto casus lambda V es en este caso igual 1. Determinemos finalmente la tensión de diseño considerando el riesgo de pandeo lateral torsional. Fíjense bien, F sub F por casus H por casus D es 115 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, de acuerdo a lo que se nos entrega en el enunciado. Por casus lambda V, que es 1, por casus C también, que es 1, nos da que la tensión de diseño en flexión es igual a 115 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos el factor de utilización en flexión. Será igual a la tensión de trabajo en flexión dividido por la tensión de diseño, pero ojo, la tensión de diseño multiplicada por este factor que es un factor que busca amplificar la tensión de trabajo para tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden que se pueden movilizar en la pieza. En este caso, fíjense bien, la tensión de trabajo en flexión es 89,8 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión de diseño, recién calculada, 115 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión de trabajo en compresión, 1,92 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y F sub C E X ya lo habíamos determinado cuando calculamos casus lambda. Y recordemos, nos había dado 20,71 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado.
Desarrollando esta expresión matemática con los valores aquí reemplazados, nos da que el factor de utilización en flexión es igual a 0,86. Fíjense bien, este valor 0,86 es menor que 1, por lo tanto la pieza verifica en principio a flexión simple. Veamos finalmente la interacción axial-flexión. Tenemos que el factor de utilización en compresión al cuadrado es igual a 0,013. El factor de utilización en flexión simple es igual a 0,86. Por lo tanto, realicemos la interacción axial-flexión. Tenemos 0,013 más 0,86 resulta ser el resultado igual a 0,873, que es menor que 1. Por lo tanto, la pieza verifica la interacción axial-flexión, es decir, la pieza seleccionada, la pieza predimensionada, cumple adecuadamente con resistir los esfuerzos de flexocompresión que actúan en ella. Se utiliza algo así como un 88% de su capacidad resistente, lo que se considera bastante aceptable. Para concluir con la verificación de la pieza 2×4, veamos los esfuerzos de corte. La tensión de diseño a corte, considerando rebaje, es igual a esta fórmula. La tensión admisible a corte por K sub H por K sub D por K sub R. En este caso, como no hay rebaje, K sub R es igual a 1. Por lo tanto, la tensión de diseño es la que se nos informa en el enunciado. Recordemos que los 14,0 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado de tensión de diseño corresponde a la tensión admisible corregida por K sub H por K sub D. Por lo tanto, la tensión de diseño que debemos utilizar es 14 kilos partido por centímetro cuadrado. Determinemos el factor de utilización a corte, que será la tensión de trabajo, que es 1,73, dividido por la tensión de diseño, que es 14, nos da 0,124. Claramente menor que 1, por lo tanto la pieza también verifica a corte. En conclusión, cada una de las vigas limón de la escalera se proyectarán con vigas de madera de 2×4, es decir, de 5 por 10 centímetros de sección. Realicemos una síntesis. Hemos aplicado el concepto de cargas de servicio. Aplicamos el método de descomposición y proyección de fuerzas. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para la verificación de elementos estructurales de madera, trabajando tanto a flexocompresión como a corte. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.